nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a empezar. Como dije y como vieron ahí en el comentario fijado, esto se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 16. Vamos a hacer toda la lectura para ver toda ¿cómo se dice? La historia que van a contar, y de ahí vamos a hablar del tema principal que hoy vamos a estar tocando. ¿Okay? Como habrán visto en el título, era absteneos de toda codicia. Y ahorita vamos a ver por qué. Vemos este ejemplo justamente con el rey Acab. Aquí no hay necesidad de contexto, podemos empezar directamente. Y dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio. Déjenme ver una cosa, nada más. No, sí se ve como que molesta un poco, ¿no? Sí, no, entonces no. Decía: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto. Perdón, un segundo. Ay, cosita, ¿qué es ese que dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. No empiecen pequeñas. Dice: y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le diera otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos de los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Dice, siguiente versículo, un segundo. Perdón. Dice, siguiente versículo: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Un segundo. Ahí podemos ver
una cuestión que al menos vamos a remarcar mucho el día de hoy. Se pueden ver varias cosas, pero la principal, y es en la que me gustaría que tuviéramos un poquito más de enfoque, es la situación de la codicia y de la avaricia, en el aspecto de lo que uno puede desear, porque creo que la codicia y la avaricia se diferencian en que la avaricia es solamente el deseo de tener más y más y más, mientras que la codicia es tener lo que otra persona tiene. Y la Escritura es muy clara en cuanto a este tema. A Dios no le gusta que codiciemos nada de nadie. Les doy un ejemplo, les mando al versículo, que es el capítulo 5 de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 21 de Deuteronomio. Por cierto, Deuteronomio es un libro que les recomiendo bastante leer, es de mis favoritos del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, al menos es mi preferido, y resume bastante bien todos los demás libros. Capítulo 5, versículo 21, justamente dice el Señor: no codiciarás. ¿Okay? Ese es uno de los 10 mandamientos que nosotros tenemos aquí como bien marcados. Justamente dice no codiciarás, pero no solo dice no codiciarás, sino que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo quiero ser muy claro con esto. Nosotros podemos, una cosa, y esto es algo que tenemos que entender, una cosa es desear tener algo similar o igual a, pero la codicia es incorrecta por un simple y sencillo motivo. Es la acción de tener solamente tú y quitarle a la otra persona lo que es de él. Cuando un hombre codicia a la mujer ajena, quiere quitarle a esa mujer para quedársela él. Eso es la codicia. Y de todas las maneras, Acab, siendo rey, y esta es parte la quiero dejar clara, que la codicia puede entrar en un hombre que no tiene, hombre o mujer, que no tiene nada, o en un hombre o mujer que tiene todo. Acab era rey, de manera que Jezabel misma le dijo: eres rey de Israel, o sea, ¿por qué te entristeces? Ahora bien, la cuestión de la codicia es muy desagradable delante de Dios, y la vimos en 2 reyes hasta el momento. Uno, correcto, vamos a decirlo, alguien que iba encaminado con el Señor, pero codició y pecó. Y otro, que es que en todos los sentidos ha pecado contra Dios. El primero es el rey David. Conocemos la codicia de David en cuanto a la mujer que tomó, que es la madre de Salomón, porque esa mujer no era de él. Dice que él caminando por el patio, no, creo que sí por el patio, no me acuerdo dónde, dice que vio desde el balcón a una mujer que se bañaba. Y al verla, pues obviamente la codició en su corazón. Entonces, cuando la codició, la hizo venir a él y la tomó como si fuera suya, aunque no era suya. De manera que sucede todo lo que vimos en la historia. La mujer termina embarazada. Como termina embarazada, él busca la manera de matar a su esposo. No, primero de engañar a su esposo. Quería hacer que el esposo pensara que era su hijo. De engañarlo. Luego de eso, hacer que él se quedara con el hijo de David. Sin embargo, no fue así, porque el hombre era un hombre justo. Y eso hizo que todavía fuera peor el pecado de David cuando mandó a matarlo. Ahora bien, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, y esto es para las mujeres, y les pido por favor no se ofendan cuando una persona... miren, yo sé que es un poquito complicado, pero el orgullo tiene que estar fuera de nosotros. Todo orgullo tiene que salir de nosotros. Mujeres, si un día están casadas ustedes y un día su esposo, por cualquier motivo, porque alguien le metió ideas, porque alguien hizo esto, porque alguien hizo aquello, si ustedes son hijas de Dios y de verdad han sido fieles a su marido, y él llega y les dice que quiere una prueba de paternidad, no se ofendan, porque toda prueba, si sale bien, solamente aumenta el honor de la persona.
Teman si no es así. Teman, claro, si su corazón y en su vida hicieron algo que no debieron y muy probablemente el hijo no es de su esposo. Ahí sí preocúpense, pues obviamente van a estar mal. Pero de verdad, si el hijo, hija y ustedes han sido fieles y ese hijo y hija es de esa persona a la que aman o esa persona con la que se casaron, no se ofendan. De verdad, porque yo he visto muchas veces la cuestión donde dicen, no, pero es que yo nunca le he dado motivos. El único motivo que un hombre tiene que tener para pensar que su hijo es de otra persona es el simple y sencillo hecho de que nadie tiene un motivo para pensarlo, porque la infidelidad no se muestra. Es en secreto, sin que nadie la vea. Así que suficiente con que venga alguien y le diga, es que esto y esto y esto vi, y puede ser que... Créanme, es más sencillo cuando la mujer en su humildad dice, ¿sabes qué? Hagamos la prueba. Sucede que la prueba sale positiva, aprobando que ese hijo es de él, y ella recibe mayor honor y confianza de su marido. Sean sabias, mujeres, de verdad, porque yo he visto muchas veces esto y creo que de las únicas personas que yo espero que nunca suceda en el aspecto de la ofensa es en las madres cristianas. ¿Por qué? Porque vemos como una mujer de un hombre justo que no le había dado motivos para que ella le fuera infiel, le fue infiel. Y en parte fue por culpa de David, porque David era rey. Tampoco, yo voy a ser muy claro, yo no justifico a la esposa de David, a la que se convirtió esposa de David, porque siento que pudo haberse negado a David, aunque él fuera el rey, se pudo haber negado de manera que dijera, no puedo pecar así contra Dios, y tal vez hubiera hecho que David despertara, pero no lo hizo. En ambos casos, ambos pecaron. Ahora bien, pues lo digo porque en otras ocasiones he visto que dicen que no, es que David era el rey y nadie podía negarle algo al rey. Bueno, ahí sí podían, pero no lo quiso hacer. Ahora bien, esta mujer parecía ser una mujer justa de un varón justo. No había motivos para que el varón dudara de ella, y aún así lo traicionó. Quiero dejar esto en claro, mujeres, no se ofendan cuando algo como eso pase. Es normal, y la misma escritura nos muestra del hombre que hay una regla y una ley en el Antiguo Testamento donde dice que cuando el hombre empiece a tener espíritu de celos, se haga la prueba prácticamente de si realmente la mujer engañó o no a su marido. Y en cuanto a los hijos, creo que es muy válido. Si un hombre tiene esa duda, que la mujer tenga el honor personal, la honra personal, el respeto a su marido, y también el corazón para decirle, ¿sabes qué? Si tienes esa duda, lo entiendo, vamos, y cuando veas que es tu hijo o que es tu hija, por favor, no vuelvas a dudar de mí. Y aún con todo y eso, si en algún momento volviera a pasar, no se ofendan. Por favor, yo sí les soy muy sincero, el hombre no debería tener esa preocupación. Sin embargo, es normal que eso pase, porque en las mejores familias ha sucedido. Y el hombre tiene el derecho a tener esas dudas. Ahora, ¿por qué? Porque la mujer no puede dudar que sea su hijo, ¿sabes? Nace de ella. Pero el hombre sí. Si ustedes, mujeres, son sabias y humildes, van a salir de ese tipo de situaciones no avergonzadas. Vergüenza la que no tiene esa confianza. Van a salir honradas, como mujeres que decían la verdad y se comprobó que dicen la verdad. Y ya está. Ahora bien, esto es en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la codicia entra en muchas cuestiones como esas. Y muchas veces la gente se puede equivocar. ¿Okay? Nada más era un pequeño paréntesis. Cerremos el paréntesis. La codicia a Dios no le agrada en ningún aspecto. Es que yo quisiera tener su carro. No lo hagas. No lo pongas en tu corazón. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, wow, me alegra que el hermano tenga este auto, me alegra que la hermana tenga esta casa. Yo un día quiero tener una casa similar o igual a esta. Pero siguiendo con la alegría de que esa persona tenga eso. Porque lo que buscaba Acab era tener la viña de este hombre. Este hombre la valoraba porque era la heredad de sus padres, de lo que sus padres le habían dejado.
Y él dice, Dios me libre de dejarte la heredad de mis padres, algo que ellos han cuidado durante años. Él tenía un valor por eso. Pero Acab no tenía el mismo valor por esa viña, de manera que decía él, bueno, ¿y por qué no me la da por otra viña o por dinero? Bueno, porque él no entendía el valor de eso. Y él codiciaba tener algo que él no valoraba como valoraba la otra persona. Entonces, es bien importante que nosotros dejemos toda clase de codicia, toda clase de avaricia, todo deseo, incluso de tener más innecesariamente. ¿Por qué? Porque no es malo desear algo bueno. O sea, no es malo desear tener una casa más bonita, más arreglada, más grande. Lo malo es cuando ese deseo entristece tu actualidad. Porque está incorrecto, está mal que eso pase en tu corazón, porque entonces no estás agradecido con Dios por lo que te ha dado. Y mucha gente dice, no, Señor, sí estoy agradecido, pero quisiera. No estás agradecido. Lo que tienes que buscar primeramente es que lo que tú ya tienes, tenerlo en su mejor estado, vamos a decirlo así. Si tienes una casa pequeña, cuida tu casa. Si tienes una casa grande, cuida tu casa. Si tienes un carro, cuídalo. Si no, pues no, nada más agradece a Dios. Ahora bien, vuelvo a decir, no es malo querer tener algo bueno mientras que ese deseo no entristezca tu corazón a la actualidad. Miren lo que pasó con Acab. Acab tenía todo el reino, muchas viñas, pero específicamente esa viña no la tenía. Y era una viña que estaba cerca de su casa. Y ya por eso, como no tuvo esa viña, se entristeció. Y no quería comer. Y ese es el problema de la avaricia y de la codicia, cuando no estás conforme con lo que tienes al día de hoy. Y se nota bastante fácil. Se nota bastante fácil. Les voy a dar el porqué. Cuando yo estoy alegre con lo que tengo, no me ando entristeciendo por lo que no tengo. Que si tengo más, que si quiero algo más, es un deseo que no sobrepasa mi alegría de lo que tengo actualmente. Y les voy a dar un ejemplo en cuanto a los romances, o les voy a decir una cosita que incluso yo aprendí hace tiempo. El motivo por el que muchas veces, una mujer o un hombre es infiel a su pareja es por no entender y valorar lo que tiene. Me explico. Cuando una persona tiene el deseo de tener una pareja, generalmente se hace una idea. Siempre todos tenemos como una idea de lo que quisiéramos de nuestra pareja. Y muchas veces cuando empezamos una relación, esta persona a lo mejor te enamoró porque tenía el 80% del 100% que tú deseabas. A lo mejor todavía le falta ser más romántico, a lo mejor todavía le falta ser más comprensivo o comprensiva, o más algo que le faltará. Pero todo lo demás ya lo hizo de manera que tú estás con esa persona. Ahora bien, todas esas cosas que ya tiene, ese 80% que ya cumplió, con el tiempo te parece algo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que te acostumbras tanto a ello que al final de cuentas consideras que todos harían exactamente lo mismo, y no es así. Y ahí voy con esto. La fidelidad, el tiempo, el cariño, las salidas, a lo mejor eso tú ya lo ves como algo normal, ¿no? Las parejas tienen que hacer eso. No todas lo hacen. Pero este muchacho o esta muchacha sí lo está cumpliendo contigo. El motivo por el que las parejas luego se engañan o son infieles, obviamente, el principal es que están alejados de Dios, lo principal, pero dentro de la idea de la humanidad, es que cuando se encuentran con otra persona, esa persona les da ese 20% que les faltaba acá. A lo mejor el muchacho es trabajador, pero por el trabajo descuida a su mujer en el aspecto del tiempo. Y entonces esta muchacha se encuentra con un muchacho que sí le da tiempo, pero no está en el trabajo, no le está dando el dinero. Sin embargo, ella dice, wow, o sea, este muchacho está cumpliendo con lo que mi pareja no está cumpliendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa muchacha decide irse con este muchacho, y cuando termina con el actual, se da cuenta que solamente aquel muchacho tenía ese 20%
y todo lo demás que tenía su pareja no lo tenía. No tenía el tiempo, no tenía la atención, no le daba el dinero, no lo cuidaba, no es así. Todo lo demás que hacía el otro, no lo hace este. Y entonces ella se da cuenta de su error y quieren volver. Y desafortunadamente eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Por un corazón alejado de Dios que no sabe valorar lo que tiene. Porque eso pasa hasta con nuestra vida. Decimos, yo quisiera tener aquello, yo quisiera tener aquello. Y no te das cuenta del 80%, vamos a llamarlo así, que ya Dios te dio y que la mayoría de las personas no tiene. A lo mejor tú dices, no tengo el trabajo más grande, no soy un mega gerente de no sé qué cosa y gano mucho dinero y no tengo carro y esto, ya, pero tú tienes paz mental, tienes tranquilidad, tienes una familia, tienes alguien en quien apoyarte, tienes a Dios. ¿No te das cuenta del valor tan grande de las cosas que ya tienes hoy? ¿Por qué codicias lo de otros? ¿Por qué te llenas de avaricia en el corazón de querer tener más? Si tu valor no está en lo que tú tienes, sino en lo que Dios hace en ti. Entonces, esto pasa en todos los aspectos. Pasa en las parejas, pasa en las familias, pasa en los hijos. Que su hijo, conocen a su hijo, saben que es un poco desobediente, que ves que no quiere hacer caso, no quiere ir a limpiar esto, no quiere ir a limpiar aquello, y llega un amiguito de tu hijo, y el amiguito de tu hijo va y termina de comer, va y limpia, es muy educado y tal. Pero eso es en tu casa, es el 20% de su vida que tú ves, y lo ves como alguien muy educado y, cómo quisiera que mi hijo fuera así. No hagas eso. En primer lugar, porque lastimas a tu hijo. Segundo lugar, porque no es correcto. ¿Por qué? Porque tú estás viendo a un niño que no te tiene que tolerar, que no te tiene que aguantar, que no tiene que estar en tu casa. A lo mejor ese niño, tú tienes un detalle que tu hijo te está soportando, te está tolerando, te está amando, y aún con todo y eso tiene sus problemas. Pero a aquel niño le es muy sencillo, porque no tiene que vivir todas esas cuestiones, ser educado contigo. Y otra vez volvemos a menospreciar lo que Dios ya nos dio. Y ese punto es algo que tenemos que tener bien claros. Primero que nada, en cuanto a las parejas, volviendo un poquito a ese tema, porque sí me es muy importante siempre dejarlo muy claro, no hay vuelta atrás, ¿ok? No hay extras. Tú te casas con alguien, con esa persona te quedas. Porque no estás viendo quién te va a hacer feliz. Estás viendo con quién decidiste unirte para siempre. ¿Eso qué quiere decir, varones y mujeres? Que esa mujer eres tú, ese hombre eres tú. Ambos son una sola carne. Eso quiere decir que si ella tiene problemas, tú tienes problemas. No es a ella a la que no estás tolerando, es a ti mismo a quien no estás tolerando. Y tienes que arreglar tus problemas personales contigo. Tienes que acercarte, hablar, resolver, porque no hay vuelta atrás. Entonces vives una vida... Se tienen que meter bastante en la cabeza de no hay vuelta atrás, no hay otra pareja, no hay un extra, no puedo estar con alguien más porque sería pecado. Ni siquiera pensando en, yo quisiera que mi esposo fuera como aquel. Evítatelo. Y obviamente voy a llegar a este punto. Mujeres, lo digo mujeres porque son las que más veo, aunque los hombres también van dentro de este ámbito. Mujeres, si ustedes tienen pareja, por favor, evítense con toda la vida, con todo el corazón, evítense con todas las fuerzas estar subiendo a sus estados o a su Facebook, o tener en su Facebook o en sus redes sociales imágenes de artistas, de actores, de cantantes, de lo que sea, admirándolos. Ustedes tienen una pareja a la que le tienen que ser fieles en todo. Y luego a mí me entristece mucho por ambos, tanto por el novio como por ella, ver que, por ejemplo, una persona sube a sus estados, ¿cómo me encanta este actor? Y suben a un actor a sus redes sociales en fotos, y se nota que dirán, yo jamás engañaría a mi pareja. No importa, ya lo hiciste.
Es que no es una cuestión de si lo harías, ya lo hiciste, porque le estás dando un lugar a una persona que ni conoces, en primer lugar, le estás dando un lugar que solo debería tener tu pareja. No ese varón, no esa mujer. Es tu pareja quien tiene que tener ese lugar. Si tú quieres decir a alguien a quien amas, a quien te encanta cómo se ve, es a tu pareja. No importa si desde siempre tú tuviste un corazón enamorado de tal artista, cuando tú decidiste andar con él o con ella, toda esa cuestión tiene que ir desapareciendo. Tú ya no tienes que tener un gusto por nadie ni ojos para nadie más. ¿Por qué? Porque te va a hacer pecado. No es una cuestión de desear solamente en lo sexual. Es una cuestión general de romance. Es que me encanta cómo está. No debería estarte encantando porque tú no deberías estarlo viendo. Eva pecó por ver. Eva vio la fruta, vio el fruto y dice, era apetecible a la vista, parecía bueno para comer. Por eso que vio, porque dice que miró a la fruta, miró al fruto que ya se le había dicho que no debía comer, y eso fue lo que la hizo pecar. No debes estar viendo. Si tú sabes que empezaste con una nueva relación, sabes que empezaste con una persona con la que te vas a casar, y tú tenías muy arraigada a lo mejor la costumbre de tener, ya sea coreanos, ya sea actores, ya sea cantantes, ya sea lo que sea, que Justin Bieber, que quien quieras, como uno de tus artistas favoritos, en ese mismo instante que tú decidiste andar con esa persona, dejas de escuchar su música, dejas de ver sus fotos, dejas de hacer esto y aquello, porque tú sabes con claridad, varón y mujer, que esa persona te llamaba la atención. Tú ya no puedes estar ahí. Porque si lo haces, no te extrañe que delante de Dios ya hayas pecado más de una vez. Y tú te lo hayas justificado una y otra vez. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Acuérdense de eso. Que el hombre se puede llamar a sí mismo bueno en todo sentido, pero Dios es el que pesa los corazones. Y tú no sabes cuántas veces pudiste haber pecado solamente por seguir teniendo esa admiración hacia ese artista o hacia esa modelo. Entonces, evítenselo por respeto y amor a la persona con la que están. Porque, claro, yo lo he visto en el mundo y es muy vergonzoso que la mujer dice, ay, mira, ahí está mi novio. Y es un artista cuando su esposo está ahí. Y me parece una vergüenza, porque es una falta de respeto muy grande hacia el marido. Y generalmente eso lo veo en las mujeres. Me gustaría decir que lo veo en los hombres. A lo mejor haya alguien aquí que sí conozca hombres que hacen eso. También está mal. También está muy mal. ¿Por qué? Porque la fidelidad entra en lo personal, en lo físico y en lo sentimental. Hasta en los ojos. Y eso tienen que aprenderlo. Porque si quieren ser rectos delante de Dios, tienen que guardar su corazón. Que tienen que guardar su corazón. Y su corazón es engañoso. La misma escritura lo dice, que el corazón es engañoso. Muy engañoso. Entonces tú puedes decir, ay no, nada más lo admiro. No, te gusta. Y estás poniéndolo en un lugar en el que no deberías. Y a lo mejor tú dices, no, es que nada más lo admiro. No, es que sí. Tú estás diciendo que lo admiras, pero lo que estás haciendo es algo que no deberías hacer con nadie que no sea tu marido. Lo estás presumiendo ante la gente. Tú no deberías estar publicando sobre él, sobre ella, cuando tienes una pareja. ¿Quieres publicar? Publica sobre tu pareja. Pero nada más publican, por ejemplo, los regalos que la pareja le da, pero no a la pareja. Entonces, tienen que aprender a amar como es debido, ¿vale? Y dejar de codiciar lo que no deben codiciar, porque en este aspecto, vuelvo a lo mismo. Dirán, no, pero es que yo no lo estoy codiciando. Desde que lo ves o lo quieres ver, ya lo estás codiciando. ¿Por qué? Porque tu interés está en saciar tu deseo de verlo o de verla. Y ahí ya hay una codicia. Admira a tu pareja. Por algo te casaste con ella. Yo soy bien claro en ese tipo de temas cuando les digo, si ustedes van a empezar a andar con alguien, tiene que ser la persona que más les gusta, a la que más aman, su mejor amigo. Hace poquito justamente vi un estudio que se hizo sobre las personas mayores, donde cuando
y les pongo esto, y esto es una verdad, ¿ok? Que después de los 60, 70 años, algo así, cuando la pareja femenina de la mujer muere, o sea, el varón, ella todavía puede seguir viviendo varios años. Pero cuando una pareja grande de 70 y tantos años, 60 y tantos años, su esposa muere, poco tiempo después muere el hombre. De tristeza. Y esto no es algo que yo me inventé, ya es algo comprobado. Y creo que es algo que todos conocemos de por sí. Creo que es algo bastante obvio. Pero fíjense por qué. Porque según este estudio, el 30%, primero que nada, el 80%, 80 y tantos por ciento de los hombres a esa edad consideran que su mejor amiga y su mejor compañía es su esposa. Sin embargo, las mujeres a esa edad no consideran, creo que solo el 30% de ellas consideran a su marido como el mejor amigo, como su mejor amigo. Y eso me parece muy triste, porque la gente no ve las relaciones como debería verlas, no ve el amor como debería verlo. Y esto sí es desafortunado que pase más en la mujer. Por algo la escritura, y es muy claro en este tema, al hombre le dice, ama a tu mujer. Pero a la mujer le dice, respeta a tu marido. Si ya conoce Dios, cómo es la humanidad del hombre y de la mujer. Por eso le dice eso. Pero yo, conociendo la palabra, incluso les digo, porque antes no se podía escoger marido. Antes tú te casabas, porque casi que se hacía un trato para casarse. Hoy sí escoges. Hoy sí te toca amar a tu marido. Hoy sí te toca amarlo y respetarlo, pero sobre todo amarlo. Y vuelvo al mismo caso. Si tu pareja no es tu mejor amigo, no es tu pareja. ¿Por qué? Porque tu mejor amigo tiene que ser tu pareja. Porque es la persona con la que vas a vivir toda tu vida, es a la que le tienes que confiar todo, es a la que le tienes que poder platicar todo, es con la que te tienes que acercar a pedir consejo. Vuelvo a decir, el varón en la relación es el que tiene que tener la capacidad de dar guía a su mujer. Y si la mujer sabe que el varón con el que está no le da guía, y estoy hablando de las mujeres que no se han casado, que conste, para que las que estén casadas no metan pretextos, ustedes ya se casaron, ustedes ya fueron. A ustedes les toca orar a Dios para que su marido y ustedes sean encaminados por buen camino. Pero las que no están casadas, escojan bien a su marido. Escojan un hombre que van a amar, pero que también las va a amar en el Señor. Tiene que ser en Cristo, sí o sí. No hay pretextos, pero es que es un buen hombre. No. Tiene que ser en Cristo. Y en Cristo tiene que ser un buen varón. Porque los tienen que amar. A mí me parece muy triste esa estadística, porque yo lo entiendo perfectamente. Yo sé que cuando el varón pierde a su mujer, pierde pues, prácticamente toda su vida. Pero también he visto como cuando la mujer pierde a su varón es como que bueno, ya pasó. Y lo he visto varias veces. Y lo más triste es que justamente después de este video que les decía, un día después creo, me salió un video de una muchacha. Me salió de un video de un muchacho que resulta ser que falleció. Y creo que ese muchacho andaba con una chica. Pues esa chica unos meses después de la muerte de ese muchacho empezó a andar con otro muchacho. Y obviamente se le juzgó y se le criticó mucho. Y la frase que ella decía es que tengo derecho a seguir con mi vida. Y es verdad. Pero es muy triste darse cuenta de cómo una persona puede perder ese valor al amor tan fácil. ¿Por qué? Al final de cuentas todo nace de esto. De la codicia, del desear más, de desear tener sí o sí algo y no saber valorar lo que se tiene al día de hoy. Y eso pasa en todo. Yo remarco mucho lo de las relaciones porque es algo bien importante. Es algo que si remarco tanto es porque sé que es muy común que suceda, que haya errores, que haya malas decisiones, que haya pues obviamente infidelidades y ese tipo de cuestiones que no deberían pasar. Si hay algunos pecados que yo sé que una persona las puede vivir toda su vida sin tener que vivir estos pecados, son 3. Que las vivan es otra cosa, pero no deberían ni tendrían por qué. Mentir no es una de ellas. Casi todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Enojarnos con una persona tampoco es una de ellas, porque casi siempre nos hemos enojado. Pero hay 3 cosas que yo considero que es muy sencillo, entre comillas,
que una persona no tenga que vivir si conoce a Cristo desde su juventud. Uno es la fornicación. No tienes por qué fornicar. O sea, no tienes por qué. Tú puedes vivir toda tu vida hasta casarte sin tener que hacer eso si tienes el cuidado y el amor por Dios. 2. Adulterio. Tú no tienes por qué engañar a tu pareja. No es como que, todas las parejas tienen que vivir un día un adulterio para poder estar bien. No es cierto. No es cierto. Todas las parejas en algún momento se habrán mentido, sí. Pero no todas las parejas se tienen que engañar. ¿Ok? Sí, en el aspecto de que adulteran, y sí, esto es casi de ley. Todas las parejas habrán adulterado alguna vez aquí, si no tuvieron el corazón para entregarse a Dios. Pero aquí, en cuerpo, no tienen por qué. No es un común. No tiene que ser un común. Y otro es matar. No es como, todos hemos matado a alguien en la vida. No es cierto. Ni matar, ni adulterar, ni fornicar. Son de las 3 únicas cosas que yo recuerdo, al menos no recuerdo otra así que sepa yo que no tienes que una persona puede vivir su vida sin haberlo tenido que cometer. Pero estas 3 cosas son las que yo diría con facilidad que sí te la puedes pasar toda tu vida sin tener que hacerlo. Hay personas que viven su vida completa sin Cristo y jamás mataron, jamás adulteraron, jamás fornicaron. Si una persona en el mundo puede hacer eso, ustedes también. Entonces, por eso mismo es que lo remarco tanto, porque como se ha hecho tan común en el mundo al día de hoy que esas cosas acontezcan, porque el enemigo lo lleva marcando así desde hace mucho tiempo, diciendo que no tiene nada de malo cuando en realidad sí lo tiene, nos lleva justamente a eso, ¿no? Nos lleva justamente a eso. A que sea muy sencillo hacer lo que antes no era tan sencillo. Ahora bien, en este mismo tema vemos todo lo demás. En la casa, lo mismo. Yo quiero otra casa diferente. Yo quiero otra familia diferente. Yo quisiera tener esta familia. Yo quisiera tener esta casa. Yo quisiera tener... Y quisieras, y quisieras, y quisieras. Y codicias lo que otras personas tienen. Y eso desagrada a Dios. En primer lugar, porque no valoras lo que dio. Mamá, no sabes llevarte con tu papá. No sabes... En la escritura hay una de esta muy clara en cuanto a este tema, porque es una costumbre que se hace. Vamos al libro de Hebreos, a la carta más bien de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Pablo les dice esta cuestión a los hebreos. Pablo, el escritor de Hebreos les aclara esta cuestión. Dice, sean vuestras costumbres, o sea, vuestra vida, lo que ustedes hacen, lo que ustedes acostumbran a hacer, dice, sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que tendréis, no con lo que conseguiréis, no con lo que tuvisteis, sino con lo que tienen hoy. Eso es con lo que tenemos que estar, ¿qué? Contentos. Y créanme, solo una persona que ha perdido lo que tú tienes puede entender el valor de lo que tú menosprecias. Y eso es muy triste. Es que yo discuto mucho con mi mamá y con mi familia y con mi hermano y con mi hermana. Hay mucha gente que discutía más con las personas cercanas a ellos. Y cuando esas personas fallecieron, ellos se dieron cuenta demasiado tarde que no valía la pena. Que no valía la pena discutir, que no valía la pena seguir defendiendo un punto, porque ahora que no los tiene, se da cuenta que eso pierde valor. Hubo una cosita que vi un día en una serie, hace mucho tiempo, me salió aquí en TikTok, curiosamente como un extracto de esa serie. Era un muchacho que según no sé qué había pasado, se habían perdido, y él regresaba a casa, y cuando regresaba a casa, su padre lo regañaba. ¿Por qué? Porque se había perdido toda la familia y su madre seguía perdida. Entonces
El muchacho regresa prácticamente cuidándose a sí mismo y el papá se enoja diciéndole que por qué no procuró cuidar no solamente de él, sino buscar también a su familia, por qué no fue más cuidadoso con el tema de buscar no solamente salvarse, sino también salvar a los que se supone que él ama y que ahora su mamá no estaba y que no sé qué, tal cuestión. Cuando sucede esta discusión y todo eso, se molestan, se separan, pero uno de los amigos del hijo, que lo ayudó a sobrevivir la catástrofe que sucedió, se acerca al padre cuando el padre quiere volverse a acercar a su hijo y le dice: tal vez para ti tu hijo no hizo lo suficiente, pero eso solo importa si está vivo. Piénsalo. Y se va. Y esa frase es muy importante. Es que mi mamá no me entiende. ¿Sabes? Eso solo importa si tu mamá está viva. Porque si tu mamá fallece, te va a dar igual si no te entendía. Tú la hubieras querido amar más. Tú hubieras querido pasar más tiempo con ella. Tú hubieras querido ser un hijo más obediente, más respetuoso. Cuando pierdes a tu papá, cuando pierdes a tu hermano, cuando pierdes a alguien que amabas, es que te va a dar igual si tenían o no un defecto, si tenían o no un problema, si realmente eran, ¿cómo se dice?, lo que tú querías que fueran. Si son realmente lo que tú querías que fueran o no. Al final vas a decir: ¿sabes qué? Da igual. O sea, daba igual si mi pareja no era igual de cariñosa que yo. Daba igual si él o ella no era tan detallista. Daba igual si no sabían expresarse. Daba igual si todo el tiempo hacía o dejaba desordenado tal lugar. Da igual porque hoy no está. Y ahora me doy cuenta que yo fui muy tonto al darle tanta importancia a esos detalles y no hacer lo que debería haber hecho. Ese es el problema de no valorar lo que tienes. Es el problema de codiciar, desear, tener cosas que no tienes y no saber y aprender a estar contento con lo que hoy tienes. Muchas veces nos quedamos con la costumbre o la idea de que esto que tenemos todos lo tienen y que todos lo entienden y que todos y que es el derecho que tenemos. No es cierto. No tenemos derecho a tener padre, madre. Es una bendición que tenemos al día de hoy. No es que tengamos derecho a que estemos casados, sino que es una bendición de parte de Dios, porque no muchos se casan, y los que se casan no muchos viven una vida con su pareja. Ay, es que es mi derecho. No es tu derecho tener hijos. Es una bendición que tengas hijos, porque así como tú estás batallando con tu hijo, con tu hija, hay personas que están batallando pero por tener una familia. Y les daría igual si su hijo es un berrinchudo o no, por tener uno. Hay que aprender a valorar lo que hoy tenemos y a estar contentos con ello, agradecerle a Dios por lo que tenemos. Y esto no es posible sin Dios, en primer lugar. O sea, no es posible aprender a estar bien con lo que tenemos si no tenemos a Dios. Así que lo primero es estar bien con Dios. Porque cuando Dios te llena en plenitud, que es el único que nos puede hacer plenos, cuando tú te llenas de Dios, cuando tú te acercas a Dios, Dios te llena. De manera que tú ya no tienes deseo, anhelo por nada más que por Dios. Entonces todo lo demás que tienes lo valoras. Porque son cosas que Dios te da como un extra. Y entonces ya no empiezas a desear otras cosas con codicia. Que desear cosas, vuelvo a decir, no es malo en su primera idea del deseo de tener algo más, sino que es malo cuando el deseo arruina tu realidad o tu actualidad. Entonces tú ya no codicias esas cosas cuando tú te llenas de Dios, porque no tienes necesidad de nada más. Tienes tranquilidad. Y cuando llega algo más, lo agradeces de corazón, porque no lo necesitabas. Y entiendes esta cuestión y esta naturaleza. Que luego yo he visto gente también que, es que mi casa es muy pequeña. Tienes un techo, gloria a Dios. Hay gente que está en la calle. No es el derecho, debería ser un derecho, pero no lo es. Tener una casa, tener un lugar en el que estar. Tener una familia, tener personas que se preocupan por ti.
¿Sabes? Solo importa, los defectos de lo que tienes, solo importan porque todavía lo tienes. Los defectos de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, de quien sea, de tus amigos, importan porque aún están ahí. Cuando ya no estén, esos defectos van a empezar a darte igual. Y ahora sí vas a empezar a valorar lo que ya no tienes. Y yo no quiero que tengan que vivir eso para entonces entenderlo. O sea, yo no quiero que un día su padre, madre, hermano, familia, quien sea, salga de casa después de una discusión, después de una pelea, después pierdan la vida y ustedes se queden en el corazón con el debí abrazarlos más. Debí haberles dicho más que los amaba. Debí ser más sincero o sincera con ellos. Debí ser más claro con ellos porque ya no los tengo. Yo prefiero que todos los días, cuando salga su madre, cuando salga su padre de casa, ustedes antes de que se vayan les den un fuerte abrazo y les digan, te amo, cuídate. Para que cuando Dios los llame a su presencia, si es que los llama a su presencia o pierden la vida, ustedes con libertad puedan decir, ¿sabes qué? Por lo menos cuando se fue contenta, se fue contento. Créanme, es muy difícil cuando uno empieza a valorar las cosas cuando ya no las tiene. No vale la pena. No vale la pena. Entonces, valórenlas ahora que las tienen y no codicien lo que no tienen. Sean sus costumbres sin avaricia, sin desear más. Dice, sin estar de que, ay, si tuviera... No, lo que tienes está bien. Y gloria a Dios que lo tienes. Agradécelo, cuídalo y aprende a cuidar lo que tienes. Para que cuando Dios te dé más también lo sepas cuidar. Y aquí dice eso, no tenéis, dice, sea sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, ya tienes a Dios, ¿qué más deberías desear? Nada. Nada, no por tristeza de que, ay, no tengo, no, sí tienes a Dios, ¿qué más necesitas? Y sé que parece algo... No, pero es una realidad que tenemos que aprender para poder vivir bien. Porque luego por el motivo por el que no vivimos contentos es porque estamos más concentrados en lo que no tenemos y se nos olvida lo que sí tenemos. Y hay personas que quisieran tener lo que tenemos y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. De manera, dice el siguiente versículo 6, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, aprendamos eso porque en todo sentido a Dios le desagrada ese tipo de sentimientos, de pensamientos, para lo que sea. Para lo que sea. Pueden ser mascotas, pueden ser familia, puede ser casa, puede ser escuela, puede ser tu propia naturaleza. Yo he visto gente que no le gusta lo que es. Y yo, miren, voy a ser muy claro. Yo no puedo juzgar que una persona no esté a gusto con su rostro. ¿Por qué? Porque yo, con mi tranquilidad y gracias a Dios, yo estoy a gusto con mi rostro. Me gusta el cómo me veo. No digo que sea una persona atractiva, pero sí digo que es alguien que me reconozco y me gusta. Simple y sencillamente estoy agradecido con Dios. Pero sé que si no fuera el caso, tal vez me sería más sencillo entender a la gente que algo quiere cambiarse porque no se siente bien. Sin embargo, también sé que cuando tú llegas a Cristo, ya no deseas más de lo que ya tienes. Aprendes a amar la creación que Dios hizo en ti, porque también tienes la esperanza de que Dios hará que ese cuerpo sea glorificado un día. Yo soy muy consciente de mis defectos, no los voy a estar diciendo aquí, obviamente, pero yo soy muy consciente de mis defectos físicos, porque los vi muchas veces y me acomplejaron en muchas ocasiones. Me acomplejaron al principio, cuando los descubrí. Cuando los vi dije, bueno. Y entristece, claro que entristece darse cuenta que hay algo que no te agrada de ti. Que puede ser tu perfil, que puede ser, sí, porque hay mucha gente que, por ejemplo, cuando se toma fotos así o así, que, no, es que es mi perfil bueno. Hay gente que les molesta su nariz, que porque es muy grande, que porque es muy chica, que pues muy ancha, que porque es muy... mil y un cosas. Que mis dientes que están chuecos, que esto y aquello.
Hay cosas que sí podemos cambiar. Oh, que estoy muy gordito, ponte a hacer ejercicio y come bien. No, que mi cabello no me gusta, peínalo, cuídalo y vas a ver cómo cambia la cosa. No, que mi cara, lávate bien la cara, no estés tocándotela porque tocársela es muy malo, te termina arruinando, te salen granos o cuestiones por el estilo. Pero hay muchas cosas, a lo que me quiero referir es que hay muchas cosas por las que uno puede llegar a despreciar algo de sí mismo, porque sí, claro que todos tenemos defectos físicos y sentimentales y en acción. Pero cuando nos acercamos a Dios, si algo puedo decir con seguridad es que cuando nos acercamos a Dios y empezamos a aprender de Él, nos dejamos de preocupar tanto por esas cuestiones que no podemos cambiar. Las que sí, tomamos riendas de ellos, tenemos que. Pero las que no, dejamos de preocuparnos. Y empezamos a amar las que sí son buenas. Yo he visto mucha gente, miren, yo con sinceridad, hace poquito hablaba incluso de eso con alguien, les decía, hay mucha gente muy atractiva, que lo único que les falta es comer bien y hacer ejercicio, y dormir bien, y ya. Con eso dejarían de sentirse tan mal con ellos mismos, físicamente hablando. Porque no se dan cuenta de lo que Dios ha hecho con ellos. Como no han sabido cuidar lo que Dios les ha dado, pues obviamente lo malogran. Porque es que una persona a lo mejor no valora su carro porque lo tiene todo sucio, porque lo tiene todo golpeado, porque está todo atropellado, iba a decir, todo chocado. Pues normal, lo que tienes, lo que Dios te dio, no lo has sabido cuidar. No lo has valorado, incluso, por decirlo así. Eso también pasa con nuestro físico. No hemos valorado nuestro físico de manera que, en vez de cuidarlo, pues ahí lo tenemos todo... ahí se va. Pero luego andamos codiciando la cara de no sé quién, los ojos de no sé quién, el no sé qué de quién, y terminamos menospreciando lo que Dios nos dio. Y no tiene por qué ser así. Yo he conocido gente nada atractiva, que se ven muy bien cuando se cuidan, cuando se bañan, cuando se arreglan y se visten bien. Y lo que a lo mejor era un 4 sube un 7, un 6. ¿Por qué? Porque saben cuidar lo que Dios les ha dado y valorarlo. Entonces, aquí lo que quiero llegar principalmente es, aprendamos a no codiciar nada más de lo que ya Dios nos dio. Y a estar contentos con lo que tenemos en todos los aspectos, económico, físico, en todo. En todo. Porque no lo que tienes es lo que deberías tener, es lo que Dios te ha permitido tener. No, es que yo, con esta alergia, cómo me molesta. Sí, pero estás bien de todo lo demás, gracias a Dios. Hay gente que está peleando por no morir de cáncer. Hay gente que está peleando por no morir de 1001 enfermedades más, por no morir de sed, por no morir, literal. Que la salud para ellos es un lujo. Lo que para ti es una cuestión totalmente normal. Agradece a Dios. Que si Dios quiere te va a quitar esa alergia. Que si Dios quiere te va a quitar esa enfermedad. Al final de cuentas, entra en esa cuestión de aprender a valorar. Y bueno, la última cosa que me gustaría ver está en Lucas, capítulo 12. Donde vamos a ver una situación en la que... Bueno, vamos a leerla para que me entiendan, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto también. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, ¿sí estoy en Lucas, verdad? Sí. Perdón, es en el versículo 13. Con razón dije, este no es el tema que yo quería hablar. Dice, y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y ese es un punto. Habrá cosas que a lo mejor pensamos que son justas, ¿sabes? No es justo que yo tenga también parte de la herencia. No es justo que a mí me paguen más por esto. Ya, pero fíjense lo que dice Jesús. Dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es otra cosa que también le digo a los hombres, tranquilos, que ya llegué a mis 20 y tantos años y todavía no triunfo, todavía no tengo casa propia. Tranquilo,
¿Cómo está tu vida en Cristo? Eso debería preocuparte. ¿Cuánto has hablado de Dios? ¿Cuánto has leído de Dios? ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has orado con Él? ¿Cuántas veces te has encontrado con Él? ¿Cuántas veces has superado pecados, pruebas con Él? Eso sí debería preocuparte. No de que, es que todavía no tengo el dinero que quisiera tener, la entrada de dinero, la casa, el carro, esto. Tranquilos, varones. Yo sé que el mundo nos exige todas esas cuestiones para considerarnos personas con valor, pero varones, tranquilos. Que si Dios te quiere dar más, te va a dar, y si no, tranquilo, que ese no es el valor de tu vida. Mujeres, por lo mismo, no den valor a un hombre por lo que tiene, sino por lo que es. Porque yo sé que es más común, sobre todo las mujeres del mundo, espero que no sea con las hijas de Dios, pero es muy común el hecho de decir, pero es que si el muchacho no es rico, pues yo no quiero estar con él. Fíjate primeramente que sea rico en el reino de Dios, eso es lo que importa. Realmente ama a Dios, realmente actúa como un hijo de Dios, realmente no es lo que te da, es lo que tiene en el Espíritu Santo. Realmente es una persona que ama a Dios, sí, entonces vale la pena. Porque la abundancia viene de Dios, no del hombre. Entonces, ni el hombre para sí mismo debe atosigarse por tener o no tener, como la mujer no tiene que estarse fijando en si el hombre tiene o no tiene, sino más bien ambos tienen que empezar a aprender a valorar lo que es verdaderamente importante. Si tienen comida, bebida y cómo estar tranquilos, es suficiente. Aprendan a recibir de Dios lo que realmente importa. El amor, la justicia, la bondad, la fidelidad. Esas cosas son más valiosas. Créanme, cuando una mujer o un hombre ricos viven una infidelidad, viven en desgracia, viven enfermos, envidian a los pobres, porque entre ellos tienen paz, tienen lo suficiente para comer y los demás lujos dan igual. Pero es triste que tengan que vivir todo eso para entenderlo. Ustedes no necesitan eso. Está escrito. Ya lo tienen como conciencia, ya lo saben. Vívanlo. Vívanlo así. Dice el siguiente versículo, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, de los bienes que posee. También les refirió una parábola, esto es importante, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. El que se preocupa por todo lo material es necio. Esta noche, le dicen, vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Preocúpense más por eso. Varones, mujeres, preocúpense más por su riqueza espiritual, por cómo están delante de Dios. Porque en el día de la ira, dice la Escritura en Proverbios, en el día de la ira, el dinero no salvará a nadie. Ni te salvará a ti, ni salvará a tu amigo, ni nada. Lo que te salvará será la justicia que está delante de Dios. Tu fe para con Dios, tu amor para con Dios, tu entrega para con Dios. Los frutos que has dado en el Espíritu. Eso demostrará, eso será lo que tú tendrás allá en el cielo. Porque acá no habrá nada que te puedas llevar. Entonces, aprendan a valorar lo que es verdaderamente importante para poder vivir una vida felices en lo que realmente Dios les ha otorgado a ustedes. Y bueno, esa sería la enseñanza principal del día de hoy. Espero les haya sido de bendición, de utilidad y obviamente de edificación. Así que vamos a... Uy, ¿qué fue? Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Después de eso, preguntas, dudas y los versículos extras te los vamos mandando, ¿va? Vamos a orar. Señor Padre,
Dios bendito, te damos gracias por permitirnos tener esta oportunidad de hablar tu palabra, de recibir de tu palabra, Señor, de entender de ella. Gracias, Padre, porque tú has sido misericordioso para con nosotros. Has guardado nuestro corazón y hoy nos has enseñado una cosa muy importante, Señor. Así que, Padre Celestial, permítenos aprender. Permítenos recibir esta verdad y al final de cuentas, Señor, dejar la avaricia, dejar la codicia, dejar los malos sentimientos, la vida que a ti no te agrada, Señor, y empezar a valorar lo que tú nos has dado hasta el día de hoy y a cuidar también lo que tú nos has otorgado. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el día de hoy.